Buenos días. Preparé este pequeño video, pequeño espero, vamos a ver cuando termine, para revisar un poco lo que sé que les estuvo costando un poquitito más que la parte de conversión de unidades. Un repaso de algunas cosas y algunas aclaraciones que me parecen importantes para aprovechar un buen aprendizaje. Acá, por ejemplo, revisando las equivalencias de longitud. Hay muchas otras equivalencias que corresponden a otros sistemas, por ejemplo, pulgadas, millas, ¿sí? Pero yo lo que quiero ver, esas equivalencias como que aparecen por definiciones, yo se las tengo que dar o las tienen que investigar. Pero hay cosas que no pueden no saber que vienen precisamente desde la primaria. Perdona el que en la sugerencia me puso que hablaba muy rápido. La idea del video es que ustedes puedan detenerlo, pausarlo, o sea, esa es la ventaja del video. Pero intento que no dure tanto. Acá, por ejemplo, si yo tengo que pasar de kilómetro a metro, cuando la equivalencia, 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Cómo usamos factores de conversión? Como ya les expliqué el año pasado incluso, volvemos a copiar el ejercicio, control C, control V, por el factor de conversión. Fíjense que acá estoy en un PowerPoint, pero esto pasa lo mismo en Word. Si yo voy a insertar, por ejemplo, ecuación, muchos lo estuvieron usando en sus Word, vi que lo saben manejar, pero muchos otros no, y está bueno verlo. En ecuación les decía, hay un montón de ecuaciones o fórmulas que se pueden utilizar, por ejemplo, fracciones, potencias, símbolos matemáticos. Yo voy a usar acá la fracción común, y entonces cómo tenía que completar la fracción. Yo tengo que poner las unidades de tal forma que queden cruzadas. Entonces, 1 kilómetro lo anotamos debajo y arriba vamos a poner entonces los 1000 metros que surgen de la equivalencia. ¿Sí? 1 kilómetro dijimos que son 1000 metros. Entonces, resolvemos eso y nos queda acá, esto es igual, 7000, perdón, 720.000, se simplifican, ahí vemos que se simplifican los kilómetros y el resultado nos queda en metros. Acá, por ejemplo, tenemos acá teníamos del kilómetro a metro, que metro es el del sistema internacional, pero ya que estamos, ya que preparé esto, les muestro para cualquier otra equivalencia. Acá tenemos de centímetros a decámetro. Entonces, si tengo que pasar de centímetros a decámetro, como les explicaba también el año pasado, yo elijo siempre, para que me sea más fácil o lo enseño de esta manera, elijo siempre la unidad más grande. Decámetro es más grande que centímetro en sí, en la escala. Entonces, para buscar la equivalencia yo tengo un decámetro y quiero ver a cuántos centímetros equivale. Decámetro, metro, decímetro, centímetro. Entonces, ahí tengo que un decámetro son 1000 centímetros. La diferencia con el ejercicio anterior es que acá tenía los dos numeradores, entonces tuve que multiplicar. Ahora multiplico los numeradores y tengo que dividir por el denominador. Entonces esto en el resultado me va a quedar 1,2 decámetros. ¿Sí? Bien, eso con respecto a longitud. Después para superficie, o sea, si considero la tabla, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que la coma se va corriendo de a dos lugares. Entonces acá tengo decámetro cuadrado a metro cuadrado. Si tengo un decámetro cuadrado, eso corresponde a 100 metros cuadrados. Se simplifican los decámetros, multiplicamos y nos quedarían entonces 700 metros cuadrados. Bien, en el otro ejercicio que puse acá, tenemos, por ejemplo, de centímetro cuadrado a decámetro cuadrado. Por más que tenga primero el centímetro, puedo pensar la equivalencia de la misma manera. Un decámetro cuadrado van a ser 100 metros, 100 metros, lo que es lo mismo que 10.000 decímetros. Agrego dos ceros más acá porque está al cuadrado precisamente la unidad. Entonces me queda que un decámetro cuadrado equivale a 1.000.000 de centímetros cuadrados. Se simplifican los centímetros cuadrados, se dividen los números porque el millón aparece en el denominador
y ahí nos quedaría entonces el resultado. Otra unidad de área o de superficie que puse en los ejercicios que tenían que repasar. Acá tenemos, por ejemplo, una hectárea, y me encantaría que sepan lo que es una hectárea. Una hectárea es un área de 1 hectómetro por 1 hectómetro. Es decir, 1 hectómetro sabemos que son 100 metros, sería una superficie de 100 metros por 100 metros. Si lo pensamos un poquitito, es el tamaño aproximado de una manzana, ¿sí? De una manzana de una ciudad, en promedio, porque hay diferentes tamaños. Entonces, si nosotros hacemos 100 metros por 100 metros, nos queda que una hectárea corresponde a 10.000 metros cuadrados. Y ahí está la equivalencia. Lo puse solamente para que lo tengan en cuenta. Después, con respecto a volumen, bueno, pasa lo mismo. Acá no hice todo el ejercicio, solamente para buscar las equivalencias. Si tengo un hectómetro cúbico y lo quiero pasar a metro cúbico, acá agrego 3 ceros y acá agrego 3 ceros más porque está elevado al cubo. Entonces, un hectómetro cúbico es lo mismo que 1.000.000 de metros cúbicos. Cuidado cuando ponen este número en la calculadora, no poner los puntitos, porque precisamente en la calculadora son comas, ¿sí? Tengan mucho cuidado con esas cosas. Y después, por ejemplo, acá tenemos un hectómetro cúbico para pasarlo, para ver la equivalencia con centímetro cúbico. Es lo mismo, ¿sí? Agrego 3 ceros más acá y agrego 3 ceros más acá. Puedo escribir todo ese número o puedo escribir 1 por 10, no hace falta poner el 1, elevado, voy a tener que insertar una potencia, sería 10, o es 10 elevado a la misma cantidad de ceros que tiene, 6, 12. Pueden escribir, lógicamente, los 12 ceros, pero bueno, también podemos utilizar notación científica que ya lo conocemos. Bien, otras equivalencias, otra de las que les costó a muchos, es la parte de densidad. Lo que yo les explicaba cuando les devolvía la tarea que habían hecho es que se resuelve parecido a los de velocidad, se resuelve se resuelve parecido a los de velocidad por el hecho de que tenemos dos unidades, entonces tenemos dos equivalencias para trabajar. Vuelvo a copiar el dato, como hacemos siempre, vuelvo a copiar el dato, control C, control V, y acá vamos a multiplicar por las fracciones que tienen las equivalencias. Tengo que pasar gramo a kilogramo y tenemos que pasar centímetro cúbico a metro cúbico. Necesito entonces dos fracciones. Los 1000 gramos debajo y vamos a tener 1 kilogramo en el numerador. Bien, después agregamos la otra fracción con la otra equivalencia. Acá como los gramos aparecen, bueno, los centímetros cúbicos aparecen abajo, tienen que aparecer ahora en el numerador. Entonces, kilogramo sobre metro cúbico. Bien, ese con respecto a densidad, les doy diferentes valores, pero es ese procedimiento, tal cual como lo que aparece con las velocidades o rapidez. Bien, otra cosa que no les había explicado, pero bueno, aprovecho que estoy preparando este video para explicárselo. Vieron que en las guías aparecen estas tablas, ¿sí? Es muy común que en internet o que en libros aparezcan tablas donde se resumen mucho más esquemáticamente todas las equivalencias. De acá podemos sacar equivalencias de esta manera. Siempre hay que empezar por la primera columna. Acá tengo 1 gramo o 1 kilogramo, un slug o una libra o una onza, cualquiera de estas unidades o en cualquier magnitud que sea, acá siempre va a ser 1.
Entonces, si yo quiero saber 1 kilogramo, ¿cuántas libras son? Vamos a 1 kilogramo, como aparece acá, y vamos a ver cuántas libras equivale, ¿sí? 1 kilogramo equivale a 2,2 libras. Y ahí ya tengo una equivalencia. Después, por ejemplo, acá yo busqué otros ejemplos para trabajar. Si tengo, por ejemplo, una libra, ¿a cuántos kilogramos equivale? Una libra equivale a 0,454 kilogramos, ¿sí? Bien, después acá, por ejemplo, en otro ejemplo, una onza, ¿cuántos kilogramos son? Una onza, vemos dónde se cruza con kilogramo. Una onza entonces son 0,28 kilogramos. Y acá tengo una onza con gramos, por ejemplo. Una onza, ¿cuántos gramos son? Una onza, ¿cuántos gramos son? Y ahí me queda entonces 28 gramos. ¿Sí? Para que vean cómo se manejan estas tablas, que me parece muy importante. En las clases siempre le dedicamos un buen tiempo, pero bueno, acá con la cantidad de cosas que por ahí estuvimos haciendo, se me complicó, pero lo aprovecho, ¿sí? Bien, y el último que me pidieron también mucho para revisar, busqué un ejemplo, la parte de prefijos y computación, ¿sí? A ver, yo por ejemplo me gusta trabajar con ejemplos concretos para que se vea un poquitito mejor. Recién busqué en mi computadora, por ejemplo, un archivo, era un video, y cuando busqué las propiedades de ese archivo me decía que el tamaño era de 9,25 megavatios, megavatios, megabytes. Y ya me hacía esta aclaración, que eso corresponde a 9 millones y pico de bytes, ¿sí? Entonces yo lo que quise hacer es verificar eso con el procedimiento que estuvimos trabajando. Tenemos un archivo de 9,25 megabytes. ¿Qué tenemos que hacer? Mega en computación no se reemplaza por 10 a la 6, que es su definición en el sistema internacional, sino que en computación se reemplaza por 2 elevado a la 20. Kilo es 2 a la 10, mega es 2 a la 20, giga es 2 a la 30, bueno, y así sucesivamente. Bien, cuando reemplazamos mega, ¿sí? Por 2 a la 20, ya no se escribe más el mega, el prefijo, ya lo reemplazamos. Resolviendo eso, toda esa operación con la calculadora, me quedó 9 millones y pico. Hay una pequeña diferencia acá, si ustedes controlan con lo que me decía directamente la computadora, pero eso se debe a que seguramente acá este 9,25 está redondeado. Si está redondeado, yo pierdo un poquitito de esa precisión, ¿sí? Pero vean la proximidad entre los dos números. ¿Qué tienen que tener en claro acá? Que cada byte que ocupe un archivo es un carácter, es un símbolo, es un numerito que se construye para poder hacer ese archivo. Así sea un video. Los videos también se van construyendo con diferentes caracteres. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Que cada byte, que cada carácter se construye con 8 bits distintos, ¿sí? Con combinaciones distintas de 8 bits. ¿Qué son los bits? Para definirlo de alguna manera, son ceros o unos, ¿sí? Entonces, ese número que me dio en la calculadora, al resolver la operación, lo tengo que multiplicar por 8. Y acá, que no lo habíamos hecho por ahí cuando les corregí el ejercicio, pero acá estoy utilizando factor de conversión, que se puede utilizar en este caso también. Si tengo un byte, sé que está formado con, o es equivalente a 8 bits. Entonces, simplifico los bytes, multiplico por 8 y me queda esa cantidad de bits, ¿sí? Eso con respecto a prefijos y computación.